Queremos saludar a esta hora vía telefónica en Bruselas, Bélgica, a Carlos Vecchio. Él es coordinador político del Partido Venezolano Voluntad Popular, un partido que hace oposición al chavismo y además al cual pertenece también uno de los presos políticos, Leopoldo López. Están en Bruselas porque esta semana se va a adelantar la cumbre Unión Europea-CELAC y ellos quieren que el tema de Venezuela, de los derechos humanos y de los presos políticos se discuta por parte de los miembros tanto de la Unión Europea como de la CELAC. Buenas tardes, señor Vecchio. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Y quiero comenzar preguntándole por esta sorpresiva, esta intempestiva salida que hace hoy Felipe González, el expresidente del gobierno español. Lo hace en un vuelo privado, sin anunciarlo, pero por supuesto, tras una serie de negativas del chavismo, para lo cual había viajado a Venezuela. Su opinión, señor Vecchio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo primero que destaco es la intolerancia del régimen de Nicolás Maduro, que reafirma las denuncias que hemos venido haciendo a nivel mundial del atropello que hay contra los derechos humanos, en estos casos de los presos políticos, de la persecución y de la intolerancia. Yo creo que el expresidente Felipe González fue muy claro y lo señalaba: vengo en ánimos de paz, de diálogo. Vengo acá no para intervenir, sino más bien para acompañar una propuesta humanitaria frente a la grave crisis que tiene hoy Venezuela. Y hemos visto que arremete nuevamente el régimen de Nicolás Maduro con esa intolerancia que lo caracteriza, equivocando pues el mensaje que estaba llevando Felipe González. Yo creo que si alguien ha interferido y ha intervenido en la política venezolana, y le hago esa mención al defensor del pueblo, es precisamente quien hoy dirige Cuba, que van a Venezuela y hablan y opinan sobre Venezuela e intervienen en la política venezolana. También lo ha hecho el presidente de Ecuador, también lo ha hecho el presidente de Nicaragua, también lo ha hecho el presidente de Bolivia. El artículo que acaba de leer el defensor del pueblo precisamente se lo tiene que aplicar a esos presidentes que reciben petróleo gratis, que se lo llevan para buscar la solidaridad e intervenir en la política venezolana. Así que nosotros siempre lo hemos dicho, los derechos humanos no tienen frontera, no tienen nacionalidad, y aquí lo que ha habido es un acompañamiento para una medida humanitaria, y el planteamiento de González fue abierto al diálogo y sin buscar ningún tipo de confrontación, y fue su ánimo desde que llegó a Venezuela. Precisamente sobre eso le quería preguntar, señor Vecchio, sobre ese ánimo de no confrontación. Ya lo decía el expresidente español, y decía que él no iba a armar ningún espectáculo y que si no le permitían la entrada, él no iba a tratar de ninguna manera de entrar por la fuerza. Preguntarle entonces, ¿ha sido esta visita un fracaso? Yo todo lo contrario. Yo como venezolano le agradezco a Felipe González que haya puesto su nombre para defender a los presos políticos en Venezuela, para levantar la voz sobre las violaciones contra los derechos humanos, y sobre todo para buscar una salida pacífica, humanitaria, y que permita a los venezolanos encontrar una solución a la profunda crisis que tenemos nosotros. Yo creo que el gobierno le dio una muy mala lectura, y creo que situaciones como esta, en lugar de callar las cosas, más bien lo que hacen es que todas las noticias toquen el tema de Venezuela y reafirmen que Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma son unos presos políticos a quienes se les atropellan sus derechos. Para que la audiencia sepa, quienes nos están escuchando, Alfonso, yo soy un fanático. Se suspende arbitrariamente la audiencia de Antonio Ledesma y se le prohíbe entrar cuando son audiencias públicas. Los presos tienen el derecho de recibir visitas. En sus días de visita, pues ni siquiera se le permite eso. Es decir, el Felipe González no estaba pidiendo nada extraordinario, sino lo que normalmente debería corresponderle a una persona. Y creo que esto más bien lo que hace es ratificar las denuncias que nosotros hemos llevado a nivel mundial de que el régimen de Nicolás Maduro simplemente atropella e irrespeta, es intolerante con una persona que más bien lo que estaba buscando era una salida humanitaria y pacífica y política a la grave crisis que tiene el país. Yo estoy ahorita en Bruselas, como ustedes lo mencionaron. Yo he revisado todos los diarios de prensa europea y no hay un periódico en este momento que no haya hecho mención pues a la visita de González en Venezuela, y donde destacan el deterioro democrático que hay en Venezuela y el atropello contra los derechos humanos, y cómo toda esta comunidad internacional aboga para el respeto de los derechos humanos y sobre todo para que se liberen a los presos políticos en Venezuela.
Señor Vecchio, Nicolás Maduro este fin de semana hizo algunas referencias a la visita de Felipe González, pero no fue explícito en rechazar la presencia del expresidente del gobierno español. Sin embargo, hoy sí vemos al defensor del pueblo, que es el encargado justamente de defender los abusos de los ciudadanos, de los poderes políticos, hablando de que se trata de deslegitimar al gobierno con esta visita, que se trata de desconocer al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué el defensor del pueblo sale a hacer este tipo de apreciaciones? Porque el defensor del pueblo es un militante del partido de gobierno del PSUV. No podemos olvidar que el defensor del pueblo fue diputado por el PSUV, apoyó al presidente Chávez, luego fue gobernador por el partido oficial y un día antes de que lo nombraran defensor del pueblo, firmó una carta diciendo que él ya no tenía militancia partidista, es decir, una burla a la Constitución y más bien yo creo que él es el ejemplo vivo de la parcialización de los poderes públicos en Venezuela, que simplemente actúan por la orden de Miraflores, en este caso de Nicolás Maduro. Y hay que tener claro que el defensor del pueblo, la ONU, habló y dijo recientemente que no era un organismo imparcial, que se había parcializado a favor del gobierno y que le daba un plazo de 1 año para ver si podía actuar a favor de defender el pueblo y no de defender a la élite, al poder. Lamentablemente este tipo de declaraciones nos reafirman pues lo que estamos diciendo, que no existe separación de poderes y simplemente en este caso el defensor del pueblo está recibiendo órdenes de Maduro y lo han utilizado para atacar en este caso a Felipe González. Como he dicho claramente, hay otros presidentes, no siquiera expresidentes, presidentes que intervienen en la política venezolana y que reciben petróleo venezolano. Entonces yo creo que el defensor del pueblo confirma una vez más que depende de Nicolás Maduro. Señor Vecchio, día tras día y hecho tras hecho, vemos que el régimen de Nicolás Maduro se reafirma y no cede a las presiones de reacciones internacionales, no cede ante el expresidente de Colombia, Pastrana, ante el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, ante el expresidente de España, Aznar, que es firmante también de esa carta, como la visita de Felipe González y otros tantos expresidentes que se han solidarizado con los venezolanos y que luchan porque se respeten los derechos humanos en ese país y porque se libere a los presos políticos. Preguntarle, habiendo visto el caso también de Franklin Vito, un opositor venezolano que hace unos años moría en huelga de hambre y el régimen no ha cambiado en nada, ¿debe seguir Leopoldo López, Daniel Ceballos en huelga de hambre, exponiendo su vida, de pronto dando su vida por algo que no va a cambiar por lo menos en las próximas semanas o en los próximos meses y donde de pronto se les necesitaría más con vida que muertos? Yo creo que es importante hacer una reflexión, ¿no? Que el petitorio que ha hecho Leopoldo, que ha hecho Daniel, en el cual se han sumado otros huelguistas, es un petitorio profundamente democrático. Allí se llama no solo por la liberación de los presos políticos, sino también para que existan unas elecciones, se fije la fecha y existe una observación internacional calificada, profundamente democrático. Y el otro aspecto que yo destaco de esta lucha es que están utilizando un método profundamente pacífico y democrático. Y yo creo que eso nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión. Usted mencionaba el caso de Franklin Brito, sí, es verdad, pero yo siento que hoy, si bien un régimen no cambia, los pueblos sí cambian. Y hoy el pueblo de Venezuela está volcado definitivamente a cambiar y hacerle exigir a un régimen que respeta los derechos humanos para que cambie. Hoy la realidad política venezolana es distinta y hoy hay un pueblo claro de cambio. Y ya se ha empezado a dar muestras de personas y de la comunidad internacional donde exigen ya que va a haber unas elecciones en Venezuela, donde se ha planteado la observación de UNASUR y ahí la petición para que esté la OEA y la Unión Europea. Sí. Y vemos entonces avances en esos planteamientos que se han hecho desde la huelga. Así Mejor que dicho, señor, yo más bien hago la reflexión para hacerle un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que este petitorio, que es profundamente democrático, que abre una salida a la crisis que tiene Venezuela, más bien sea una gran oportunidad para que nosotros los venezolanos nos reencontremos. Y creo que la comunidad internacional, que es lo que estamos haciendo nosotros, es que entiendan el acompañamiento que tienen que hacer en este momento de la etapa que estamos viviendo. Señor Vecchio, mejor dicho, se lo planteo entonces de otra manera. Usted, que conoce a Leopoldo López, conoce a Daniel Ceballos, ¿creen que ellos van a llevar esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias? Ellos van a tener su petitorio hasta que se cumpla, y eso es el planteamiento que ellos han hecho y lo han mantenido firme hasta el día de hoy.
Pues queremos agradecerle este contacto, señor Carlos Vecchio, coordinador político del partido en Venezuela Voluntad Popular, por habernos contactado y por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a estar haciendo seguimiento a la labor que ustedes van a llevar a cabo ahí en Bruselas. Muy amable. Muchas gracias.